Dios les bendiga, amigos y hermanos que nos sintonizan. Bienvenidos a su programa Mirad que nadie os engañe. En este día, hermanos, estoy contento de estar nuevamente con ustedes. Les doy la bienvenida a todos los que nos están sintonizando. Recuerden que estamos transmitiendo a través de ecostvdesperanza.com, nuestra nueva página de televisión por internet. Así es que les invitamos a que nos sintonicen por medio de la página. También nos pueden sintonizar por medio de Facebook y por medio de YouTube con el mismo nombre, Ecos TV de Esperanza. Bueno, mis amados hermanos, les damos la bienvenida. Y el tema de hoy, hermanos, es un tema bastante especial por lo que está sucediendo actualmente en la iglesia. El tema de hoy es cristianos famosos, una señal de decadencia en la iglesia. Lo repito, hermano. Cristianos famosos, una señal de decadencia en la iglesia. Vamos a ver por qué. A ver, les invito a hacer una oración conmigo para que el Señor nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos ayudes a entender y a poner por obra tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a todos los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra para poder entender el motivo de este tema. La fama de los cristianos, o cristianos famosos, más bien, una señal de decadencia para la iglesia. Vamos a estar leyendo, hermanos, Mateo 4, versículos del 23 al 25. Si usted me quiere acompañar, ahí en Mateo 4, versículos del 23 al 25, dice así la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, la fama de Jesús, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Eso es lo que hace la fama de Jesús. Cuando la fama de Jesús es difundida, cuando la fama de Jesús es predicada, cuando la fama de Jesús es testificada, suceden estas cosas. Hay muchas personas, muchas almas que vienen al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué está pasando hoy en día, amados hermanos? Hay una decadencia en la iglesia, porque en lugar de hacer famoso a Jesús, quien verdaderamente debe ser famoso, y quien es famoso, quien verdaderamente merece toda nuestra exaltación, muchas veces hay personas en la iglesia, hermano, que se quieren hacer famosos a sí mismos. Se quieren hacer famosos a sí mismos, y su fama humana, su fama carnal, es una señal de decadencia en la iglesia. Porque el que tiene que ser exaltado, porque el que merece toda honra, porque tiene todo el poder para cambiar, ese se llama Jesucristo, hermano, y Él es el único. Por eso el difundir la fama de Jesús es una señal de bendición. Pero el difundir la fama del hombre, los cristianos famosos de hoy en día, es una señal de decadencia en la iglesia. Amén. Vamos a seguir adelante, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos la sal de la tierra. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 6, del 13 al 16, perdón, voy a leer, hermano. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjense nada más lo que dice la palabra. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal, hermano, desde la antigüedad, ¿verdad? La sal siempre fue y ha sido un condimento importantísimo, hermano.
importantísimo. De hecho, la sal se ha usado a lo largo del tiempo como antiséptico. Desde el imperio egipcio, el imperio romano usaron la sal como antiséptico para preservar, para dar sabor a las comidas. De hecho, la sal era un instrumento de cambio, o era un instrumento de pago, perdón, cuando las personas trabajaban, les pagaban con sal. Por eso de ahí se deriva la palabra salario, porque les daban sal. La sal tenía un valor incalculable, hermano. Hoy en día usted puede ir a la tienda y comprar sal por algunos pesos o dólares, pero en aquel tiempo, hermano, la sal era algo muy, muy valioso. Pero ¿por qué no hay muchos nuevos creyentes hoy en día, hermano? Porque la sal no está haciendo su trabajo. La sal que somos usted y yo, la sal que Dios nos está pidiendo que seamos, no está haciendo su trabajo, hermano. No está haciendo su trabajo. Mire, a lo largo de la vida de cualquier persona hay muchos problemas, muchas situaciones, muchos sinsabores. Muchas personas, hermano, sufrimos, y la mayoría en este mundo sufrimos por una manera o por otra. Hay muchos sinsabores, hay muchas cosas que no les hayamos sentido, hermano. Pero es precisamente los cristianos los que somos llamados, hermano, para dar sabor, para dar condimento, para dar, hermano, para dar propósito por medio de la palabra de Dios a las vidas de las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Pues con el testimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exaltando la fama de Jesús. La fama de Jesús debe de ser exaltada, hermano. Mire, ¿por qué decimos que los cristianos famosos son una señal de decadencia, hermano, para la iglesia? Bueno, lo hemos visto, hermano. Hablando de predicadores, a los así llamados profetas, apóstoles, pastores, incluso cantantes cristianos, que ahora se les llama salmistas, algunas veces se les llama artistas, han opacado por medio de su carnalidad la fama de Jesús. La fama de Jesús. Y mire, es tan importante, hermano, este tema, porque verdaderamente no nos damos cuenta el impacto tan grande que tiene el que usted y yo como cristianos no hablemos la palabra de Dios, no testifiquemos a Cristo, no seamos la sal del mundo. El mundo está en decadencia, hermano. Y todas las cosas que están escritas en esta palabra van a acontecer. Van a acontecer. Pero a ti te pregunto, mi amado hermano, ¿estamos preparados como cristianos? ¿Somos realmente, estamos haciendo realmente el trabajo que fuimos llamados a hacer? ¿Estamos siendo la sal del mundo? ¿Estamos predicando a Jesucristo? ¿Estamos exaltando su fama verdaderamente? Bueno, a lo largo de mi vida, hermano, he escuchado grandes testimonios que exaltaron a Jesús. Y por eso estoy aquí, hermano. Por eso estoy aquí, porque de alguna manera aquellos sinsabores de mi vida me dieron condimento. Y en mi caso fueron hermano, fueron condimentos que les dieron esta palabra, que le dio sentido a mi vida, que le dio propósito a mi vida, porque esta palabra es el testimonio de Jesús. Esta palabra es el testimonio de Jesús. Y hermano, por medio del testimonio de Jesús, es como suceden cosas grandes, hermano. Es como hay cambios en las personas, porque es Jesús el que hace el cambio, hermano. No es un sermón, no es una técnica, no es la psicología falsamente llamada ciencia. Es la palabra de Dios la que hace el cambio. Es la palabra de Dios la que puede salvar, la que puede sanar, la que puede restaurar la vida de las personas, como lo ha estado haciendo en mi vida, hermano. Y yo, como Pablo, lo digo, no pretendo yo decir que ya la tengo hecha, que ya lo sé todo, que ya soy un santo. Estoy trabajando, hermano, estoy luchando, porque estoy en un proceso al igual que todos ustedes. Pero de alguna manera, hermano,
el testimonio y esta palabra han sido instrumentos importantísimos, hermano, para los cambios que ha habido en mi vida. Entonces, hermano, vemos cómo verdaderamente si una persona famosa, sea cristiana o no cristiana, verdaderamente, hermano, no tiene ningún impacto en mi vida, ni debe de tener ningún impacto en ningún cristiano, porque no hay ser humano que pueda hacer un cambio en nadie, solamente la fama de Jesús. Vimos ahorita en Mateo, hermano, cómo la fama de Jesús movía multitudes, porque Jesús el poderoso, Jesús el Rey de Reyes, el que no cambia, el que es desde el principio, Él hacía milagros y prodigios y grandes señales, hermano. Grandes señales. Y le seguía muchísima gente. Hoy en día, hermano, hay mucha gente que sigue, pero a los hombres. Hay mucha gente que sigue a los famosos. Que va a venir tal predicador y allá va todo el mundo. Que va a venir tal cantante y hasta pagan para ir. Eso, hermano, no difunde la fama de Jesús. Déjame decirte, lo que difunde la fama de Jesús es esta palabra y es el testimonio, hermano. El testimonio primeramente de nuestra vida, hermano. Allá en Isaías 8:20 dice: a la verdad y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es la verdad, hermano? La verdad es Cristo. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el testimonio, hermano, ¿cuál es el testimonio? Bueno, aquí está el testimonio, hermano. Verdaderamente aquí está el testimonio. Mire, Apocalipsis 19:10 dice así. Vamos a leerlo, hermano. Apocalipsis 19:10. Dice la palabra, hermano: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. Adora a Dios. El ángel le estaba diciendo a Juan: adora a Dios. Yo soy un consiervo tuyo. Dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús en esta palabra es el espíritu de la profecía, hermano. Por eso le decía el ángel, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es muy importante que nosotros como cristianos, hermano, retengamos el testimonio de Jesús. Que lo retengamos, que lo tengamos, hermano, bien presente. Que retengamos ese testimonio. Amén. Que podamos compartirlo. Que podamos retener esta palabra y compartirla, hermano. Es lo contrario a lo que dice, por ejemplo, Romanos 1:18. Vamos a ir a Romanos 1:18, hermano. Porque allí en Romanos 1:18 dice exactamente todo lo contrario, hermano. Romanos 1:18 dice la palabra. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son dos palabras que se oponen una a la otra. Una es detener el testimonio o retener el testimonio de Jesús. Y otra es detener, hermano. Detener con injusticia la verdad. Al detener la verdad, estás deteniendo el testimonio. Entonces, es muy importante, hermano. Es muy importante no hacer lo que dice Romanos. Y si lo estamos haciendo, dejar de hacerlo. No retener la palabra. No detener con injusticia la verdad para provecho propio. Como dicen muchos: ay, no les hables muy fuerte porque se me van.
O no les digas, no les hables esta verdad porque lo van a tomar mal o no lo van a... No, hermano, eso es detener la verdad con injusticia. Porque esta verdad fue dicha y expuesta para retenerla, no para detenerla, sino para tenerla y para compartirla, hermano. Como dice Apocalipsis 19:10, que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí está su testimonio, hermano, en esta palabra. Amén. Entonces, hermano, fíjese nada más el problema en lo que está la iglesia. Mire, las señales, hermano, las señales de las que hablan los evangelios, el Apocalipsis, muchas de esas señales ya se están viendo, hermano. Y la gente todavía quiere hacerse famosa. La gente todavía, hermano, está afanada con llevar su fama al extremo. Y al único que tenemos que hacer famoso, del único que tenemos que hablar y al único que hay que dar la gloria y la honra es a nuestro Señor Jesucristo. La honra debida a su nombre, porque Él es el que puede salvar, Él es el que puede sanar, Él es el que puede libertar y atraer a la gente. Nadie más, absolutamente nadie más. Entonces paremos, hermano, de estar exaltando al hombre. Porque la fama del hombre, hermano, los cristianos famosos son una señal de decadencia en la iglesia. Se nos ha olvidado, hermano, que lo único que hay que difundir es la fama de Jesús. Se nos ha olvidado, hermano, que Jesús es el que debe de ser famoso, no nomás de nuestra vida, sino que debe de ser un testimonio diario de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de hablar para con los de afuera y para con la iglesia, hermanos. Mire, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿por qué muchas veces preguntan, bueno, ¿por qué los verdaderos cristianos no andan de peleoneros? ¿Por qué ignoraste ese agravio? ¿Por qué te agraviaron y no hiciste nada? Porque pues es tiempo de testificar, hermano, de hacer lo correcto. De hacer lo correcto. Mire, allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Dice la palabra, hermano, sino santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, fíjese lo que dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el testimonio, hermano. ¿Por qué no peleamos? ¿Por qué no contestaste así? ¿Por qué estás cambiando? Bueno, porque Cristo ahora vive en mí. Porque Cristo es el que me ha estado haciendo cambiar. Todavía soy pecador, todavía fallo, pero Cristo es el que por eso yo actúo así, por eso yo hago esto, porque Cristo que vive en mí, Él es el que me está haciendo cambiar, Él es el que me está haciendo hacer las cosas como deben de ser. Esa es la razón de mi esperanza. Cristo es la razón de mi esperanza. Entonces, todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza, hermano, hay que testificar de Cristo. Ese es el momento de decir, Cristo vive en mí. Cristo verdaderamente merece la fama. Cristo verdaderamente merece estar en boca de todos para que cosas grandes pasen, hermano. ¿Pero qué está pasando? No estamos siendo ese condimento que Dios nos mandó a hacer, la sal de la tierra. Se nos ha olvidado ser ese condimento. Y lejos de ser ese condimento, hermano, muchas veces queremos ser los famosos, queremos ser la cerecita del pastel. Y déjame decirte que Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Con nadie, absolutamente. Entonces, cuando tú veas cristianos que se quieren hacer famosos o que son famosos y tanta gente que los sigue, déjame decirte que es una señal de decadencia en la iglesia. Y no terminaré de decirlo nunca. Es una decadencia porque están haciendo de su fama, hermanos, su modus vivendus. Están haciendo que la gente corra a ellos en lugar de correr a Cristo. En lugar de correr a nuestro Señor, el dador de vida, el que nos llamó por su pura gracia. Entonces, hermanos, es muy importante, hermanos, que comprendamos. Mire, Lucas 23,
Vamos ahí a Lucas 23. Lucas 23. Capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice la palabra, cuando vinieron unos enviados de Juan el Bautista con él, dice lo que les dijo. Lucas capítulo 7, 22 y 23. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús les está diciendo a estos enviados de Juan: testifíquenle a Juan, testifíquenle lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Todas las señales, testifíquenle las señales. Eso es lo que hace falta hoy, hermano. Testificar de nuestro Señor Jesucristo, testificar de su poder, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, hermano. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día se le da más crédito a palabras de hombres, a canciones o cantos de hombres, que muchas veces ni edifican, no tienen nada de espiritual, pero que los han engatusado para ganar fama. Como decíamos en la predicación anterior, están como los cristianos de los hermanos de Galacia, los Gálatas. Están todos hipnotizados, fascinados, engatusados por esas gentes que se quieren hacer famosas a costillas de la salvación de la gente. Porque el único que merece la fama es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede salvar a la gente. Él es el único que puede salvar al mundo, y te puede salvar a ti y me puede salvar a mí. ¿Amén? Hermano, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, hermano? Ahora hay muchas maneras, se testifica hablando, pero con la manera de ser, hermano. Con la manera de ser. Y también contando las maravillas que Él ha hecho en nosotros, hermano. Recordemos, hermano, que Dios nos ha puesto aquí como la sal del mundo. Recordemos, hermano, que esto no es, hermano, un negocio. Que muchos los tomen como un negocio, que muchos tomen la iglesia y la palabra de Dios como un negocio. Ellos van a tener su parte. Ellos van a tener su parte. Ellos van a dar cuentas de eso. Pero si tú eres sincero, si tu hermano, tu hermana, tu amigo, eres sincero realmente y amas a Dios verdaderamente, recuerda, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si Dios nos ha puesto como sal de la tierra, nos ha puesto para dar sabor, hermano. Si Dios nos ha dicho que a la verdad y el testimonio, pues a la verdad y al testimonio, déjeme decirle, para exaltar la fama de Jesús. Es muy importante, hermano, que no seamos engañados. Recuerde que este programa se llama Mirad que nadie os engañe. Y el título específico del día de hoy era Cristianos famosos, una señal de decadencia para la iglesia. ¿Quieres ver a la iglesia decadente más de lo que ya está? ¿Sigue a los famosos? ¿Sigue a la farándula cristiana? Es ridículo. Es ridículo, hermano. Y no hay peor ciego que el que no lo quiera ver. Así es que yo te invito, hermano, a que verdaderamente testifiquemos, hermano. Testifiquemos del Señor. Testifiquemos con nuestra manera de ser. Testifiquemos de sus grandes maravillas, hermano. Allá en el Evangelio de Juan, hermano, capítulo 9, habla de un ciego de nacimiento que fue sanado. Y dice nada más, hermano, los fariseos que eran una secta, hermanos, de aquel tiempo, empezaron a interrogarlo. Y entonces le empezaron a decir muchas cosas, que era pecador, que era... Ahí en el versículo 25 de Juan 9,
dice así la palabra. Entonces él, o sea, el ciego, el que era ciego, respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Él le dijo: si es pecador, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Él estaba testificando del poder de nuestro Dios. Amén. Así es que, amado hermano, eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, hermano. Como dice Marcos 16, haced discípulos. Haced discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos, hermano? Nada más llegando y diciéndoles: ¿quieres ser discípulo? Tienes que testificarle, hermano. Tienes que testificarles para ser discípulos. Marcos 16, 15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir y predicar el evangelio. ¿Cómo predicas el evangelio, hermano? Por medio de la doctrina del evangelio de Cristo, por medio del testimonio, por medio de la verdad. Por eso dice: la verdad y el testimonio, para poder contar todo a todos aquellos que nos demanden razón de nuestra esperanza, que es en Cristo. Aquellos que nos digan: ¿y qué te pasó? ¿Por qué ahora hablas así? ¿Por qué actúas así? Porque Cristo vive en mí, porque Cristo ha hecho la obra. Dejemos, hermanos, de seguir al hombre. Dejemos, hermanos, de seguir a todos esos que nos quieren engatusar haciéndose famosos. ¿A nosotros qué nos queda, hermanos, de que otra persona se haga famoso? Vamos a darle crédito a la palabra. Vamos a darle fama a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Porque verdaderamente estamos en una decadencia cuando queremos darle fama a los hombres. Y allá va toda la gente porque vino tal cantante y tal predicador. Y pareciera, hermano, que a veces lo toman como si hubiera venido el Cristo mismo. Y no es así. No es así. Al único que merece la fama y que merece la honra y el honor es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Recuerda, estamos en el internet, estamos en Ecos TV de Esperanza, en el Facebook y en el YouTube. Y también tenemos nuestra página de televisión por internet, ecostvdeesperanza.com. Y recuerda, síguenos enviando mensajes y saludamos a todos los hermanos de todo el mundo que se han sintonizado con nosotros. Les decimos que Dios les bendiga y que que nos sigan sintonizando. Mándenos un mensaje, oren por nosotros, hermano, y sobre todo recuerde, y siempre recuerde esto, hermano: mirad que nadie os engañe. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén.